Todos, y me refiero todos, tendremos un paciente COVID positivo durante el transcurso de esta pandemia. Y la mayoría serán pacientes con enfermedad leve que ameritan manejo en casa. Pero, ¿cuándo debemos iniciar el aislamiento? ¿Qué cosas debe y no debe comer nuestro paciente con coronavirus? ¿Qué medicamentos debo utilizar? ¿Cómo protejo al resto de mi familia? ¿O en qué momento debo moverme al hospital por una emergencia? Seguro son preguntas y cosas que te pueden preocupar. Por eso mismo es imprescindible que sepas cómo tratar adecuadamente a tu paciente con coronavirus en casa para que todo salga bien. Y como siempre, yo con mucho gusto te ayudaré a aprender cómo hacerlo. Desde aquí te saluda nuevamente el Dr. Ángel Villafranca y hoy aprenderemos a través de esta guía 6 claves indispensables para manejar un paciente con coronavirus en casa apropiadamente. Así que si estás listo, vamos a verlo. Iniciar el manejo con el primer síntoma. Esta es nuestra primer clave y quizás será la más importante, dado que debes ser muy estricto en comenzar a protegerte a ti y al enfermo desde el primer momento. Y es que es muy común que todos, al presentar sintomatología de un resfriado, pensemos, ¿quizás solo sea una gripe? No creo que sea COVID. Pero aquí hay un error. Lo cierto es que solo podremos diferenciar un resfriado común del COVID-19 leve por medio de las pruebas diagnósticas y realizadas en los momentos apropiados. Y dado que estamos en una pandemia, es mucho más probable que al presentar síntomas catarrales sea por coronavirus a que solo sea un resfriado. Además, recuerda que hay días muy específicos en los que las diferentes pruebas como antígenos, coloidales rápidas, ELISA o RT-PCR serán útiles, y si no las hacemos de esta manera es fácil obtener un falso negativo, por lo cual no puedes atrasar tu cuidado y protección de tu familia por la espera de una prueba tampoco. Por cierto, pronto realizaremos un video hablando acerca de las diferentes pruebas disponibles que hay para el COVID-19 y en qué momento realizarlas para obtener los mejores resultados. Si estás interesado en él, no olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ese video cuando ya esté disponible. Así que no lo dudes, si tú o tu familiar presentan síntomas como fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, secreción nasal, dolor de garganta, tos, pérdida del olfato y el gusto, fatiga o diarrea, hay que iniciar todas las medidas de aislamiento y cuidado que te mencionaremos a continuación. 2. Aislamiento domiciliario. La segunda clave sin ninguna duda es iniciar el aislamiento en casa. Y lo ideal sería que el paciente enfermo se aparte a una habitación diferente a la del resto de la familia. Esto para evitar la propagación del virus entre ellos. Por otra parte, también debemos asignarle un baño propio de ser disponible dentro de la casa, un baño para el enfermo y un baño para el resto de los familiares. Otro aspecto importante que debemos tener en cuenta al aplicar el aislamiento es evitar el contacto con los vasos, platos y ropa del enfermo. Así que idealmente durante este tiempo, lo mejor es utilizar descartables. Así después de comer, el enfermo debe irlos depositando en una bolsa de basura, la cual al estar suficientemente llena, entonces debe sellarse y desinfectarse y colocarse aparte. Y con respecto a la ropa, es preferible que se coloque en una tinaja de agua con jabón primero, dejarla ahí por algunas horas y luego lavarla aparte obviamente de la del resto de los familiares. Y en el momento de realizar el lavado es indispensable calzarse guantes y también mascarilla. Jefe, ya es tiempo de conquistar al mundo. Vip, vip, vip. Digo de ver unos clips graciosos. ¡Hostia, el tubo! ¡Cómo mola! ¡Y salto! ¡Hostia, el tubo me ha volado! ¡Que no otra vez! ¡Vamos para allá! ¡Casi me mato! ¡Que no! ¡Que no! Ay, robot. Últimamente me preocupa tu comportamiento. Te voy a tener muy vigilado. Muy vigilado. 3. Vigilar los signos de gravedad. Es muy importante que te mantengas pendiente cómo va evolucionando tu paciente y que conozcas cuándo acudir a un hospital o un servicio de un nivel más alto. Para ello es esencial que te consigas uno de estos, el bien conocido oxímetro de pulso. Con él podrás conocer cuánto oxígeno llega a la sangre de tu enfermo y así determinar si hay un daño en sus pulmones, a grandes rasgos. La saturación normal de oxígeno que debemos tener debe ser constante y superior al 94%. Si se encuentra por abajo de esa cantidad, debes movilizarte inmediatamente a un centro hospitalario sin dudarlo.
Otro de los factores importantes que debes tener pendiente es qué tan rápido respira el paciente. Como máximo esperamos 22 respiraciones por minuto. Si tú o tu familiar tiene una respiración más alta, aun si la saturación de oxígeno se encuentra normal, hay que moverse. Para contar apropiadamente una respiración, debes sumar una inspiración y una expiración. Eso cuenta como 1. Así, con un cronómetro cuentas cuántas veces ocurre esto en un minuto y esa será la frecuencia respiratoria. Recuerda, entre 16 y 22 en un minuto es lo ideal. Pero también hay otros signos de alarma que debes considerar. Estos son coloración morada en las manos o alrededor de la boca, dolor intenso en el pecho, pérdida de la conciencia, dolor abdominal intenso y que el paciente se encuentre frío o pálido. Así que ya lo sabes, si ves algo de esto sin pensarlo 2 veces, te mueves al hospital o al centro de atención especializada para COVID-19. Es mejor que te digan allá que todo está bien a que te quedes en casa y algo malo suceda. 4. Medidas de bioseguridad con el resto de la familia. Obviamente, con todo esto, tratamos de proteger también al resto de los familiares que están en casa y evitar que más personas se contagien, por lo cual al cuidar a nuestro enfermo es de vital importancia que una sola persona lo haga. Y esta persona debe cumplir ciertos criterios o requisitos para que sea el ideal. A esto nos referimos que debe ser alguien joven, que no sufra de enfermedades crónicas como asma, diabetes o hipertensión arterial, que no tenga sobrepeso, pero además debe ser también lo suficientemente maduro para poder cuidar apropiadamente al enfermo. Así que obviamente no es bueno poner niños o adolescentes al cuidado de un adulto. Este cuidador, al estar en la misma área del enfermo, debe portar como mínimo una mascarilla N95 o KN95 en su defecto, una careta y también sus guantes. Pueden ser descartables, aunque si se puede tener estériles sería lo ideal. Y además debe permanecer a más de 2 metros de distancia del enfermo, a menos que por alguna razón indispensable tenga que tocarlo, ya sea para tomar temperatura, para valorar algún tipo de afección que tenga el enfermo o algo similar. Y por otra parte, al estar en el área del enfermo, debe desinfectar cualquier tipo de superficie con la que vaya a entrar en contacto. Yo sé que esto puede ser un poco intimidante, pero te aseguro que si cumples este tipo de medidas no tendrás ningún conflicto y no te contagiarás con este virus. Algo que también debemos mencionar y que quizás poco se hace es que todas las personas que se encuentran o se encontraban en la casa para el momento del contagio deben permanecer en ella. Te voy a explicar por qué. Algo que veo muy comúnmente con mis pacientes es que se enferma un adulto en su casa y automáticamente trasladan a los niños de esa casa hacia la de un familiar. Puede ser su abuelo, puede ser su abuela, un tío o tía. Pero eso definitivamente no es correcto, porque si en el contacto previo con su familiar los niños se contagiaron con el virus y aún no han desarrollado síntomas, entonces lo único que haremos es trasladar ese virus de nuestra casa hacia la casa de otro familiar y así vamos extendiendo esa cadena de contagio. Así que lo mejor es que todas las personas que estaban en ese lugar cuando el enfermo se contagió permanezcan en ese lugar por lo menos unos 10 a 14 días de cuarentena. Si en ese transcurso no hay ninguna otra persona que desarrolle síntomas, entonces podemos decir que nadie más se contagió. 5. Utilizar los medicamentos apropiados. Este tema definitivamente es un poco controversial y vaya si ustedes mismos me lo han dejado saber en el video en el que hablamos acerca de los nuevos medicamentos para el coronavirus. Y no quiero comenzar a entrar en contradicciones, pero sí te puedo decir que lo mejor es que no te automediques. Definitivamente hay medicamentos que nos brindan resultados favorables en la enfermedad y tienen estudios que lo respaldan, pero deben utilizarse en la forma y tiempo adecuados. Si no es de esa manera, entonces más bien pueden empeorar las cosas. Así que lo mejor es que sean recomendados por un médico con experiencia. Y ojo, lo digo así, con experiencia en el manejo de pacientes COVID-19. Que sea responsable pero además ético con el paciente. Así, según sea la etapa de la enfermedad en la que se encuentre el enfermo, utilizar aquellos fármacos que están debidamente sustentados por bases científicas que sí funcionan. 6. Dieta del paciente. La dieta es un aspecto muy importante y en general no hay restricciones de comida por la enfermedad en sí. Pero 15 años después. sí debemos limitar algunos alimentos según sean casos especiales. Por ejemplo,
una dieta con bajo consumo de sal si el paciente enfermo padece de hipertensión arterial, o con disminución de carbohidratos y azúcares si el paciente es diabético. También debemos recordar que en el COVID-19 puede aparecer diarrea, esto por la afección del intestino delgado por el virus. En este caso es mejor disminuir también las comidas demasiado grasosas. También es bastante común que los enfermos pierdan el apetito durante la enfermedad, pero no debemos dejar de alimentarlos, porque el no comer puede llevarnos a una disminución de la glucosa que a su vez puede empeorar el cuadro por coronavirus. Así que sí, esas definitivamente son 6 claves muy importantes, por no decir indispensables, que nos ayudarán a mantener a nuestro paciente con coronavirus en un cuidado apropiado. Y con eso cubriríamos básicamente todos los aspectos para que no tengas ningún problema al cuidar a tu paciente en casa. Pero yo sé que con esto más de alguna pregunta surgirá ahí en casa. Así que te puedo decir que con toda confianza comentes en la caja de los comentarios cuál es tu pregunta, cuál es tu duda o qué opinas sobre este video para que podamos conversar un poco más de cerca. Por cierto, si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Solo te tomará 5 segundos y créeme que tu apoyo es muy importante para nosotros. Por hoy me despido y espero verte muy pronto en un nuevo video. Yo soy el Dr. Ángel Villafranca y desde aquí te digo, bye bye.